Mañana. By Cachicha. Mi comentario de hoy lo titulé ¿Qué es la democracia interna en los partidos políticos? A sazón de esta situación que hay con Guido Gómez Mazara en el PRM y la crítica que salen de los otros partidos opositores cuando carecen de moral para criticar esto. Para entender esto voy a leer una definición de la democracia interna de los partidos políticos que se publicó en un trabajo de la revista Orden Jurídico en México. Cuando hablamos de democracia interna de un partido político, en su sentido formal, nos referimos a las reglas de juego que establecen quién está autorizado para tomar las decisiones colectivas y bajo qué procedimientos mismos que permiten que el poder dentro de un partido político sea distribuido efectivamente. Todo el mundo sabe que el impasse que hay con Guido Gómez Mazara, que en ningún momento ha sido un problema de división ni nada por el estilo, sino él está defendiendo su postura ante una decisión del órgano, del mayor órgano del Partido Revolucionario Moderno, por el voto universal ante una convención de delegados que la ley establece y los estatutos también. Ya la disidencia de Guido Gómez Mazara está que va a ir a usar las vías institucionales, pero primero agotará su proceso interno, o sea, irá a buscar, a consultar las bases del partido. Todos los militantes de los partidos opositores que no están apostando a vender un discurso, sino a crear una crisis, a que se fomente la crisis económica en detrimento del país, porque no tienen un discurso que ofrecer, ahora también ven esto como una oportunidad de decir que hay una crisis en el partido de gobierno. Comparar lo que está pasando en el Partido Revolucionario Moderno con lo que hizo Miguel Vargas Maldonado, de triste recordación, es una exageración. Para muestra un botón. Cuando Orlando Jorge Mera, a Yanilda Vázquez y a Hipólito Mejía lo expulsaron del PRD, se convocó un consejo disciplinario donde el juez era Fiquito Vázquez. Ahí terminó en una hecatombe, en un caos. Ninguno de los tres que estaban siendo juzgados en ese consejo disciplinario para ser expulsados, se les permitió ni siquiera entrar a ese show de mal gusto que hizo Miguel Vargas. El propio Miguel Vargas Maldonado coartó la democracia interna de su partido, incluso en una convención contra Guido Gómez Mazara, que siendo candidato a la presidencia del partido, que enfrentaba a Miguel Vargas Maldonado por esa misma posición, se le prohibió entrar a ejercer el derecho al voto. Porque el simple hecho de tener una voz disidente contra Miguel Vargas Maldonado y su tristemente célebre gobernabilidad, institucionalidad, que se pasó desde el 2012 hasta la fecha, repitiendo ese absurdo, cuando él con hechos boicoteaba o pisoteaba cualquier vestigio de institucionalidad interna en su partido, que incluso terminó cuando se abrió fuego, se disparó contra Guido Gómez Mazara y su madre y un grupo de sus seguidores. Pero yo pregunto, veo a muchos amigos de la Fuerza del Pueblo decir que ya es de una división, de todo. Sin embargo, ¿cuál es el método de elección que tiene la Fuerza del Pueblo? ¿Cuándo convocarán a sus bases al voto universal? ¿Quién aspirará a la presidencia de ese partido? ¿O es prohibido eso? ¿Cuál es el método para designar inmediatamente pasa a alguien del PLD a las filas de las Fuerzas del Pueblo y lo hace en dirección central o dirección política, como el caso de Euclides Sánchez, ex senador por La Vega, y se premia ese transfugismo en detrimento de quienes están ahí? ¿Con qué calidad moral se puede criticar una situación de un partido donde se está haciendo uso de la democracia interna para decir que no se está de acuerdo con una medida dentro de las bases democráticas, que es el diálogo, cuando ni siquiera se sabe cómo se va a elegir la dirección de base ni los estamentos de menor jerarquía en ese partido, cuando nadie sabe si se va a imponer nuevamente el secretario general, cuando la dirección central se está asignando por una carta que supuestamente entrega Radamés Jiménez? O sea, eso es democracia interna.
con qué calidad moral se puede evaluar un discurso condenatorio de lo que pasa a lo interno del PRM. Cuando ahí, y en el PLD hay que también reconocerlo, se han dinamizado las bases, se ha creado un diálogo para crear las condiciones para una convención, y lo único que hay es un impasse por el método. Y la persona que tiene el disgusto o que se ha apersonado contra esa elección de método, lo está haciendo dentro del marco de la democracia interna. O el PLD puede hablar de democracia interna cuando ahora que uno pensó que Danilo Medina iba a aprender su lección, que del fracaso que le pasó con Gonzalo Castillo, y está a todas luces imponiendo a Margarita Cedeño, que en este fin de semana Margarita para mí lo que evidenció es que tiene deficiencias cognitivas, pero iba Danilo con su penca, en detrimento de todos los que están aspirando. Abel Martínez, el señor que estuvo aquí, Luis de León, Karen Ricardo. Entonces, en ese partido de democracia interna, y se va a hacer lo que diga Danilo. Cuando el comité central, el comité político fue electo a imagen y semejanza, por algo renunció Rafael Paz. Porque no hay forma ahí, porque ya el elegido de ese partido para hacer la cara del relevo es Juan Ariel Jiménez. Por eso renunció Rafael Paz y por eso supuestamente había renunciado primero al comité político hace 2 meses atrás. Y lo pararon. Entonces, ese es el problema de hacer oposición por hacer oposición. No hay un discurso para transformaciones políticas, para transformaciones sociales en el país. No lo hay. Lo que quieren es, como los juegos de los niños, de las figuras geométricas, del triángulo, el cuadrado. Cuando un niño se está equivocando y quiere meter el cuadrado en la posición del triángulo, en la Fuerza del Pueblo y el PLD quieren traer por los moños la coyuntura del 2003-2004. Y lo quieren repetir hasta convertirlo en verdad. Por eso han pasado vergüenza este fin de semana, teniendo que tergiversar videos, tergiversar todo tipo de acontecimiento para buscar crear un descontento. Y en la época, como dice Manuel, de la memoria digital, quedan mal parados. Si un mensaje se envía, un emisor emite un mensaje hacia un receptor o receptores, y ese emisor pierde la calidad moral o la credibilidad, ¿qué pasa con el mensaje? No llega, no sirve, no es asumido. En esta coyuntura, desde el 2019, la oposición está disgregada. En ese momento era el oficialismo. Y luego del 5 de julio ha pasado a ser la oposición. La oposición está dividida, disgregada. No encuentran puntos en común. Hay incapacidad de aglutinar partidos. Y para muestra un botón es que solo andan como los llaneros solitarios, la Fuerza del Pueblo, el PRD y el PLD. Y con la simple presencia de Danilo Medina y Miguel Vargas Maldonado, yo sé que el reclamo no es a favor del pueblo. Esa es mi opinión, no una verdad absoluta. Los peligros para los partidos de oposición que su situación interna llegue al Tribunal Superior Electoral, el que peor carga es la Fuerza del Pueblo. Porque ahí nadie sabe qué está pasando al interno. Y yo pregunto, ¿es que la Fuerza del Pueblo se ha cerrado a la sociedad? Piensan conectar con sectores sociales, anulando la democracia interna y utilizando la dedocracia. Porque tal parece que el presidente Fernández no soporta que haya una disidencia interna con miedo de que pase algo similar a lo que ocurrió con Danilo Medina. Pero así no crecen los partidos. Así no se puede predicar de democracia interna. Y para mí es penoso, porque yo soy de los que abogo por el fortalecimiento del sistema de partidos políticos. Pero nadie puede desconocer que aunque el PLD anda imponiendo una carrera loca para imponer a Margarita, ha salido bien parado en su proceso interno de elegir a Mariotti, de elegir a Danilo, que para mí la salvación del PLD es expulsar a Danilo y no cargar con su lastre. Pero la Fuerza del Pueblo no sabemos quiénes aspiran a ser presidente de la juventud, quién aspira a secretario general. Lo que se dice es que quieren imponer a Peñita nuevamente, al actual, que con ese interlocutor, que eso es lo que son los secretarios generales de los partidos políticos, el interlocutor que tienen con la sociedad, no van a conectar. Poco hacen si creen
que emulando los errores que hicieron a lo interno del PLD, van a crear un partido opción de poder. Y es hasta de mal gusto ver que critican que Guido Gómez Mazara hace uso de la disidencia interna, que está en su derecho, aunque yo no esté con él, aunque sí creo en el voto universal, pero no voy a contradecir o condenar, mejor dicho, a una directiva partidaria que logró la victoria electoral. O mejor dicho, satanizar, que tampoco lo está haciendo Guido Gómez Mazara. Ahora, parece que los partidos opositores han olvidado que cuando alguien señala, hay 3 dedos que te señalan a ti. Pero eso es producto de la desesperación. Y lo que se vislumbra es que la oposición política va a llegar más dividida y más coartada a lo interno de sus partidos y sin dinamización alguna, con miras al 2024. Muchas gracias. Tu mañana. By Cachicha.